SUV sus negras se deslizaban por una autopista bajo el amparo de la noche, sus faros cortando la oscuridad. Su objetivo era un solitario camionero transportando carga a través del desierto. Pensaron que era simplemente otro blanco fácil, otro conductor para extorsionar o eliminar. Lo que no sabían era que habían cometido el mayor error de sus vidas, porque detrás del volante de ese Peterbilt 389 no estaba cualquier camionero, sino un ex-boina verde y uno de los veteranos de combate más peligrosos que existían. Y esta noche, los cazadores estaban a punto de convertirse en los cazados. Antes de sumergirnos en este viaje lleno de acción, déjanos saber en los comentarios desde donde estás sintonizando. Si te gustan las historias de coraje, justicia y héroes imparables, no olvides suscribirte para más. Ahora, vamos a la carretera. Evelyn Blake siempre había preferido la carretera abierta. A sus 37 años, había pasado los últimos 5 años como camionera independiente, navegando por largas autopistas y paisajes interminables, muy alejada del caos de la guerra. Antes de esto, había vivido una vida muy diferente, una pasada en el polvo y el fuego de Afganistán como boina verde, ejecutando operaciones encubiertas detrás de las líneas enemigas. Había visto y hecho cosas que la mayoría de la gente no podría imaginar, cosas que dejaban cicatrices invisibles. La soledad del transporte por carretera le había dado algo que nunca pensó que encontraría de nuevo: paz. Su vida seguía ahora un ritmo sencillo. Largas horas en la carretera, paradas tranquilas en restaurantes de carretera y la ocasional conversación con otros camioneros por radio CB. No era glamoroso, pero era suyo. Aquí no había órdenes ni cadenas de mando, solo ella, su camión y la carretera abierta. Pero recientemente, algo había cambiado. Empezó a escuchar susurros por la radio, historias de camioneros que desaparecían, camiones abandonados en tramos desolados de la carretera 87. Los conductores hablaban en voz baja sobre SUV sus negras siguiendo a operadores independientes, sobre secuestros que no parecían robos comunes. Algunos lo llamaban mala suerte, otros, problemas con los cárteles. Evelyn había visto suficiente en su vida pasada para distinguir entre el crimen aleatorio y un esfuerzo organizado. Al principio, mantuvo sus distancias, no buscaba problemas. Había dejado la violencia atrás cuando cambió su rifle por el asiento del conductor de un Peterbilt 389. Pero entonces, el problema la encontró. Evelyn Blake avanzaba por la noche en la carretera 87. Su Peterbilt 389 cortando la oscuridad con sus potentes faros. El vasto paisaje de Texas yacía en silencio a su alrededor, bañado por la luz plateada de una luna menguante. Había transportado carga incontables veces antes. Hoy eran repuestos para automóviles destinados a un taller en San Antonio. Pero algo sobre ese silencio no se sentía bien. El único sonido en su cabina era el zumbido bajo del motor diésel, punteado por el ocasional crujido de la radio CB. Más adelante, la carretera se extendía hacia el olvido, y debería haber encontrado consuelo en esa vacuidad. Pero en cambio, sintió que sus instintos se erizaban en los bordes de su conciencia. Al revisar sus espejos laterales, notó los mismos 4 SUV oscuros que la habían seguido durante los últimos 20 millas. Mantenían una distancia y velocidad constantes, lo suficientemente lejos para evitar sospechas por estándares normales. Pero Evelyn sabía más. Los había detectado antes, siluetas tenues contra el cielo nocturno hace más de 20 millas. Nunca se desviaban ni intentaban pasar. Y eso le decía todo lo que necesitaba saber. Esto no era una coincidencia. Algo sobre la formación le recordaba a los convoys que había encontrado antes en Afganistán, donde había servido como boina verde. Situaciones que a menudo conducían a emboscadas en la carretera o súbitos y brutales enfrentamientos. Reprimió los recuerdos de polvo y arena, de sus compañeros de escuadrón llamando posiciones en susurros tensos. Ahora el campo de batalla era una autopista americana.
y su mente repasaba un centenar de posibles amenazas. No llamaría a la policía, no es que desconfiara de toda la ley. Pero el rumor decía que los cárteles sobornaban o intimidaban a los oficiales locales, y lo último que quería era alertar a las mismas personas que podrían estar trabajando con estos SUVersus. En cambio, Evelyn confiaría en su propio entrenamiento e instintos. Si querían sacarla de la carretera, descubrirían que no era solo otra conductora indefensa. Apretó su agarre en el volante y mantuvo su pie en el acelerador, decidida a mantener su velocidad por ahora. Una ráfaga repentina de estática crujió sobre la radio CB, rompiendo el silencio de medianoche en su cabina, reemplazado por una voz masculina baja, hablando en inglés con un acento mexicano. Para ahora, conductora de camión, dijo la voz, calmada pero fría. Solo queremos hablar. Evelyn sintió su ritmo cardíaco aumentar, no por miedo sino por preparación. Había oído estas líneas antes, en otro idioma y otro lugar, cuando hombres con rifles prometían seguridad si cooperabas. Típicamente, ese diálogo terminaba en traición y disparos. Dejó que sus labios se torcieran en una sonrisa irónica mientras miraba la carretera abierta. He oído esa antes, murmuró para sí misma. No hizo ningún movimiento para reducir la velocidad de su camión ni intentó tomar el micrófono. Cualquier cosa que tuvieran que decir no le interesaba. A través del altavoz de la CB, la voz del hombre se endureció. Para o te haremos parar. En el preciso instante, uno de los SUVersus avanzó de repente, su motor rugiendo mientras igualaba la velocidad de su cabina. La ventanilla del lado del pasajero se bajó, revelando el cañón de una AK-47. Una ráfaga de disparos rompió la noche. Las balas rebotaban en el grueso metal del frente de su camión, un disparo perdido impactando en el parabrisas en una telaraña de grietas. Evelyn mantuvo su respiración uniforme. Claramente, querían asustarla para que se detuviera. No estaban listos para matarla todavía o tal vez no eran lo suficientemente hábiles para apuntar bien a estas velocidades. De cualquier manera, no planeaba quedarse esperando para averiguarlo. Apretó más el acelerador, impulsando el Peterbilt hasta las 80 mph. Detrás de ella, dos SUVersus más aceleraron, flanqueando cada lado del remolque. Una mirada al espejo retrovisor le dijo que estaban intentando desestabilizarla, quizás forzarla a frenar o desviarse, pero había estado en situaciones peores. La primera vez que había enfrentado una emboscada en la carretera, era una novata en un desierto extranjero. Ahora estaba en su país, conduciendo un vehículo que pesaba casi 40 toneladas. Esos hombres en los SUVersus probablemente no tenían idea de lo peligrosa que podía ser. Evelyn comenzó a mapear su próximo movimiento. Vio un tramo de carretera más adelante donde el terreno descendía hacia una barandilla de protección. No era ideal, pero ofrecía posibilidades. Uno de los SUVersus se había acercado por su izquierda, lo suficientemente cerca como para ver al tirador dentro, ocupado recargando. Debieron pensar que eventualmente cedería bajo la intimidación. En cambio, giró el volante a la izquierda abruptamente, golpeando el flanco de acero de su remolque contra el vehículo más pequeño. El metal chilló y el SUV giró de lado. El conductor perdió el control cuando el vehículo se estrelló duramente contra el riel, generando chispas antes de volcar. No se demoró para ver el resultado. Sus ojos se movieron al espejo lateral. Ahora quedaban tres SUVersus, obviamente furiosos. Aceleraron sus motores, uno cortando hacia adelante para intentar encerrarla. Se preparó, anticipando su próximo movimiento. Podrían intentar acorralarla o reventar sus neumáticos. Más adelante, la carretera se curvaba alrededor de un acantilado empinado, los bordes cayendo en la oscuridad. Evelyn se dio cuenta de que podía usar esto a su favor. El segundo SUV se lanzó hacia adelante, intentando forzarla a frenar. Fingió cumplir, reduciendo la velocidad del gas. El SUV aceleró,
posicionándose frente a ella en el momento justo. Ella pisó el acelerador de nuevo, permitiendo que el enorme frente del Peterbilt golpeara la esquina trasera del SUV. Desprevenido, el conductor corrigió demasiado, haciendo que el SUV se desviara hacia un lado. Evelyn observó en el espejo lateral cómo giraba a través del carril. Escuchó el chirrido de los neumáticos, el intento frenético de recuperar el control, y luego vio el vehículo caer por el borde del acantilado, las luces girando desapareciendo en el oscuro abismo. 2 menos, 2 por ir. Pero los últimos 2 SUVs parecían haberse vuelto más sabios, retrocediendo a una distancia más segura. Imaginó el frenético parloteo por radio en esos vehículos. Como no podían creer que una sola conductora de camión hubiera eliminado a 2 de sus tripulaciones fuertemente armadas en solo unos momentos. No se rendirían. Los cárteles rara vez lo hacían. A través de la radio CB. Una voz diferente ahora, más profunda, más fría, habló. Acabas de cometer un gran error, conductora de camión. El lobo sabrá tu nombre. Evelyn no se molestó en responder. No necesitaba saber quién era el lobo para adivinar que acababa de remover un avispero. Los últimos 2 SUVs se mantuvieron atrás por un minuto, sus faros balanceándose en la oscuridad. Luego uno redujo drásticamente la velocidad, como si el conductor hubiera decidido que no valía la pena continuar la persecución. El otro se demoró un momento, sus luces altas parpadeando para cegarla. Evelyn entrecerró los ojos contra el resplandor pero mantuvo su rumbo. Finalmente, ese último SUV también se retiró, dejándola conducir sin obstáculos. Mantuvo su guardia alta durante varias millas más, esperando medio una emboscada en cada curva. Pero la carretera permaneció vacía, silenciosa salvo por el constante murmullo de su motor. Eventualmente, la descarga de adrenalina comenzó a disminuir, dejándola con un nudo de tensión en los hombros y la realización subyacente de que esa noche había cambiado todo. Antes, había tratado de mantenerse neutral, esperando que los rumores de secuestros e intimidación por parte del cártel no la alcanzaran. Ahora, la habían señalado y ella había respondido con fuerza. Habría consecuencias. Revisó el daño al camión lo mejor que pudo desde el asiento del conductor. Un espejo lateral estaba agrietado. El parabrisas con una telaraña de grietas por el impacto de una bala. Pero aún sostenía. El motor zumbaba tan confiable como siempre. Consideró detenerse para evaluar el daño más a fondo. Pero su mejor juicio le decía que siguiera adelante hasta encontrar un lugar más seguro, una estación bien iluminada o un pequeño pueblo. No tenía ilusiones de estar realmente segura en ningún lugar de la carretera 87 ahora, pero al menos podría llegar al siguiente puesto de civilización. Más adelante, vio el tenue brillo de luces en el horizonte, tal vez una parada de descanso o los límites de un pueblo. Mantuvo el camión a un ritmo rápido, escaneando el área con un ojo experimentado. La pareja de SUVs podría haber desistido por la noche, pero podrían haber llamado a refuerzos. Podía imaginar a más matones esperando, listos para terminar lo que el primer equipo había comenzado. Pero por el momento, la carretera estaba tranquila. El único sonido era el rodar de las llantas sobre el asfalto. Evelyn se permitió un breve suspiro, no exactamente de alivio, sino de liberación de algo de tensión. Rejugó la persecución en su mente, los destellos de los disparos, el ruido de las balas, el chirrido del metal cuando 2 SUVs fueron sacados de juego. Recordó la vieja sensación de claridad que solía sentir cuando comenzaba una operación. Como todo lo demás se desvanecía, dejando solo la misión. Esta noche, esa misión había sido la supervivencia, simple y llanamente. Al reducir la velocidad al acercarse a las luces, mentalmente catalogó sus próximos pasos. Necesitaría repostar, arreglar el espejo, tal vez parchear el parabrisas si podía. Más importante aún, tenía que idear un plan.
Los hombres en esos SUVs probablemente reportarían a su jefe, este tal el Lobo. No tenía dudas de que respondería con fuerza. Si tenían conexiones en las fuerzas del orden, no podría depender de ayuda oficial. Los pensamientos de Evelyn se volvieron hacia la red de otros camioneros independientes de los que a veces había oído hablar. Un puñado de ellos se habían unido para compartir consejos y advertencias sobre secuestros y peligros en la carretera. Tal vez podría contactarlos, obtener más información o al menos advertirles que el cártel estaba volviéndose más audaz. No tenía deseos de formar una especie de milicia. Había tenido suficiente conflicto en Afganistán. Pero si se trataba de defender no solo a sí misma sino a conductores inocentes, haría lo necesario. Al acercarse al claro de un pequeño pueblo, decidió entrar, encontrar un lugar para estacionar por la noche y evaluar los impactos de bala en el camión. El enfrentamiento con los SUVs había demostrado una cosa. Si el cártel pensaba que podían intimidarla fuera de la carretera, estaban equivocados. Acababan de aprender que Evelyn Blake, la mujer tranquila detrás del volante de un Peterbilt, era mucho más de lo que parecía. Sin embargo, al iluminarse su parabrisas dañado con las luces de la estación de servicio, no sintió triunfo. No había terminado. Podía sentirlo en sus huesos, un susurro de ese viejo instinto de soldado diciéndole que esos hombres volverían con más números, armas más grandes y tácticas más viciosas. La próxima vez, podría no tener la ventaja de la sorpresa. La próxima vez, no la subestimarían. Evelyn Blake entró en el estacionamiento de tierra del diner de Rose justo cuando los primeros rayos del amanecer comenzaban a perforar el cielo del este. El edificio en sí era modesto, de un solo piso, con pintura descolorida y un letrero de neón que parpadeaba las palabras "abierto 24 horas". Aunque a menudo se había detenido aquí para tomar una comida o descansar un poco, esta mañana se sentía inquietantemente diferente después de la violenta persecución en la carretera 87. Había conducido toda la noche, parando solo cuando se hizo evidente que necesitaba información, descanso y un plan. El estacionamiento del diner estaba ocupado solo por otros 2 camiones. Con un barrido rápido y practicado de su entorno, no detectó ningún SUV ominoso acechando. Pero eso no alivió su cautela. Apagó el motor y tomó un momento para escanear el perímetro, sus ojos afilados por años de entrenamiento de boina verde. Ningún destello revelador de un francotirador, ni siluetas en ventanas tintadas. Por ahora, parecía seguro, o al menos más seguro que la carretera abierta. Con un suspiro silencioso, Evelyn salió de la cabina, ajustando su chaqueta para ocultar su arma lateral. No esperaba problemas dentro de este lugar, pero después de los eventos de la noche anterior, cualquier noción de seguridad absoluta había desaparecido. Al empujar la puerta de cristal del diner, inmediatamente notó que la atmósfera estaba mal. El diner de Rose solía ser un lugar relajado donde los camioneros intercambiaban historias sobre averías mecánicas, accidentes evitados por poco o rumores locales. Hoy, un silencio cubría a los pocos clientes con una sensación compartida de inquietud. Hombres con gorras polvorientas miraban fijamente sus tazas de café. Una mujer con una chaqueta desgastada picoteaba su desayuno sin apetito. Si había saludos amistosos en la punta de la lengua de alguien, murieron en cuanto Evelyn entró. Desde detrás del mostrador, Rosa Delgado se acercó con su habitual gracia. Era una mujer robusta, de mediados de los 50, con ojos amables y la habilidad de recordar los detalles más pequeños sobre sus clientes. Sin embargo, su expresión estaba marcada por la preocupación. No había un alegre buenos días, ni una sonrisa de bienvenida, solo un asentimiento que le decía a Evelyn que algo grave había sucedido. «Buenos días, Evelyn», dijo Rosa suavemente, acomodándose en un taburete en el mostrador. Rosa logró una sonrisa escasa y alcanzó la cafetera. «Ha sido una noche dura, ¿verdad?», preguntó,
aunque la tensión en su voz sugería que ya sabía algo. Evelyn simplemente asintió, dejando que un momento de silencio persistiera. Podía sentir que Rosa estaba reuniendo sus pensamientos, tal vez intentando decidir cuánto decir. Finalmente, Rosa sirvió una taza humeante y luego se inclinó, bajando la voz para que ninguno de los otros clientes pudiera oír. El diner de Rose nunca ha sido tan silencioso al amanecer. Normalmente, unos pocos conductores estarían charlando, contando historias de averías en la carretera o maldiciendo el costo del diésel. Pero esa mañana, todos parecían estar perdidos en sus propios pensamientos, con los hombros encorvados como si esperaran un golpe. Evelyn tomó un sorbo de su café, escaneando la habitación. Los hombres en las cabinas mantenían los ojos en sus platos, mientras un par de viajeros cansados se sentaban en una esquina, mirando nerviosamente hacia las ventanas. La tensión se sentía casi palpable, lo suficientemente densa como para cortarla con un cuchillo. Rosa, mientras tanto, parecía no haber dormido ni un parpadeo. Su delantal estaba arrugado y las líneas de preocupación marcaban su rostro. ¿Has oído algo sobre los problemas de anoche?, preguntó finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. Algunos en la CB dijeron que escucharon disparos en la 87. Evelyn evitó una respuesta directa. Muchas cosas pueden pasar en estas carreteras, dijo, apretando los labios. Rosa no insistió. En cambio, se acercó más y en el silencio del diner, Evelyn casi podía sentir el corazón de Rosa latiendo aceleradamente. Después de una pausa tensa, Rosa dejó la cafetera, deslizó una taza frente a Evelyn y se inclinó sobre el mostrador. Miguel, comenzó, sus ojos yendo del rostro de Evelyn al suelo. Miguel Santos, se ha ido. Evelyn parpadeó. Miguel Santos era un hombre que reconocía de inmediato. Era un joven conductor lleno de optimismo que a menudo bromeaba sobre algún día dirigir su propia flota. Había hablado con él un par de veces, admirando su entusiasmo. La idea de que simplemente hubiera desaparecido era impensable. ¿Qué quieres decir con se ha ido?, preguntó Rosa, dudando como si decir las palabras las hiciera más reales. Encontraron su cuerpo en su camión ayer por la mañana. Finalmente logró decir. Estacionado al lado de la carretera justo fuera del pueblo, 2 balas en la cabeza. Hizo una pausa, con la voz entrecortada. Fue el cártel. Evelyn sintió un nudo en el estómago, su mano apretando la taza de café hasta que tembló ligeramente contra el mostrador. Esto no era un robo aleatorio o un incidente de ira en la carretera. Era una ejecución al estilo del cártel. Había rumores de que ciertas organizaciones criminales estaban exigiendo cuotas de protección a los camioneros independientes. Miguel, parecía, se había negado a pagar y ahora había pagado el precio definitivo. Querían enviar un mensaje, continuó Rosa, con la voz temblando de rabia y dolor. Cualquiera que no se doble, termina como él. La ira de Evelyn se encendió como una chispa lanzada sobre leña seca. Apartó la taza, controlando su respiración. La ira era una emoción familiar que podía manejar. El miedo, por otro lado, solo la paralizaría. ¿La policía sabe algo?, preguntó. La risa amarga de Rosa le dijo suficiente. La policía, la mitad de ellos están en el bolsillo de alguien. El resto tienen demasiado miedo para hacer algo. Así que no saben un carajo. Evelyn miró alrededor del diner. Las conversaciones eran apagadas, los ojos bajos. Estas no eran personas ignorándola. Eran personas que habían perdido la esperanza. El hombre en la cabina más cercana giró la cabeza cuando casi se cruzaron sus miradas. Otro conductor parecía a punto de irse, moviéndose nerviosamente en su asiento. El silencio era ensordecedor. Finalmente, un camionero mayor con una gorra desgastada habló en un susurro ronco.
dirigiéndose a nadie en particular. Mejor nos mantenemos alejados. Son demasiado fuertes. Ya lo he visto antes. La gente desaparece. Los camiones se destruyen. Como si fuera una señal. Un hombre más joven en una cabina vecina murmuró que tal vez cambiaría de ruta o incluso buscaría otro tipo de trabajo. El miedo era palpable. El cártel no solo había matado a Miguel Santos, habían apagado el espíritu de toda una comunidad de conductores. Evelyn sabía que una vez que un grupo decidía colectivamente que era impotente, esa resignación se convertía en una profecía autocumplida. Flexionó los dedos, intentando apaciguar el impulso de golpear la mesa en frustración. El miedo podía ser una cosa paralizante y el cártel prosperaba con él. No necesitaban matar a todos, solo a unos pocos públicamente y sin piedad para mostrar el costo del desafío. El resto caería en línea. Por un momento, se preguntó si debería distanciarse de todo esto. Pero el recuerdo de la persecución en la carretera 87, los disparos haciendo telaraña en su parabrisas, el optimismo luminoso de Miguel apagado. Estos pensamientos se agitaban en su mente hasta que sus mandíbulas se apretaron dolorosamente. Si nadie más daba un paso adelante, el cártel solo se volvería más audaz. Evelyn reconocía un frente de batalla cuando lo veía, y ahora parecía que era una de las pocas que aún no se había retirado. Mientras meditaba sobre su próximo movimiento, las ventanas de vidrio del diner se iluminaron con faros. Lentamente, una SUV negra pasó rodando, con el motor rugiendo ominosamente. Ni una sola persona en el diner levantó siquiera un tenedor. El silencio se profundizó y Rosa se acercó más a Evelyn, apoyando una mano temblorosa en su pecho. Evelyn miró por el cristal, notando que las placas de la SUV no coincidían con el registro local. El conductor no se detuvo. No necesitaba hacerlo. Todos dentro sabían que los estaban observando. «Están vigilando», murmuró Rosa. «Deben haber oído hablar de anoche». Evelyn mantuvo su expresión neutra. Reconocía un juego de intimidación cuando lo veía. Era la misma táctica que usaban los insurgentes en el extranjero. Aparecer en algún lugar justo el tiempo suficiente para recordarles a todos que podían atacar en cualquier momento. Evelyn terminó su café y se levantó. «Si me han elegido, no me esconderé en un rincón», dijo en voz baja, encontrando la mirada preocupada de Rosa. «No esperaré a ser la siguiente». Sin esperar una respuesta, recogió sus cosas y se dirigió hacia la puerta. Su camión la esperaba en el estacionamiento, un guerrero maltrecho sobre 4 ejes, y ella volvería a subir al volante, decidida a no ser expulsada de la carretera por matones, del cártel o de cualquier otra manera. La decisión de Evelyn se cristalizó en acción al día siguiente. Dejó el diner de Rosa al amanecer, el motor rugiendo al encenderse mientras conducía el Peterbilt 389 de vuelta a la carretera 87. Aunque su mente ardía con preguntas. ¿Quién exactamente estaba detrás de todo esto? ¿Cuán extendido era su control? La preocupación más inmediata era práctica. Su indicador de combustible estaba peligrosamente cerca de vacío. Tenía que rellenar pronto o arriesgarse a quedar varada en el peor entorno posible. Sin embargo, cada parada amenazaba con convertirse en una trampa mortal. A última hora de la mañana, llegó a una estación de servicio desolada unos kilómetros al este de Sierra Blanca. El sol se elevaba alto en el cielo, golpeando el asfalto mientras estacionaba junto a una bomba. Escaneó el área en busca de algo sospechoso. La estación parecía abandonada excepto por una SUV estacionada cerca de la entrada de una pequeña tienda de conveniencia. A primera vista, nada gritaba peligro inmediato, pero sabía mejor que bajar la guardia. Apagó el motor y descendió del camión. El sudor perlaba su frente, parte debido al calor, parte por la tensión, mientras comenzaba a llenar los enormes tanques de diésel del camión. 4 hombres emergieron de la SUV. Sus movimientos eran deliberados,
desplegándose en una formación sutil, cada uno con la postura fácil de alguien entrenado para moverse en sincronía. El instinto de Evelyn le dijo todo lo que necesitaba saber. Estos no eran viajeros aleatorios o transeúntes inofensivos, parecían más bien mercenarios, tal vez militares. Uno de ellos, un hombre alto con un tatuaje de escorpión en el cuello, se acercó. Llevaba una media sonrisa que goteaba arrogancia. «Tenemos una proposición para ti, camionera», dijo en inglés con un acento mexicano. «Podemos ofrecerte protección en estas carreteras por una pequeña tarifa». Evelyn reconoció inmediatamente el juego de extorsión, una asociación forzada en nombre de la seguridad. Así era precisamente como los cárteles iban lentamente apretando su agarre sobre los operadores independientes. Con calma, Evelyn reemplazó la boquilla de la bomba, cerrando la puerta de combustible de su camión, y miró directamente a los ojos al hombre alto. «Yo manejo mi propia protección», dijo con voz firme. Él se rió, aunque la diversión no alcanzaba sus ojos. «No lo entiendes. Esto no es una petición. Es la forma en que funcionan las cosas por aquí ahora». Metió la mano en su chaqueta y sacó un contrato doblado, agitándolo frente a ella. «Firma y disfrutarás de nuestras buenas gracias». «Rechaza». Se encogió de hombros como si eso explicara todo. Evelyn echó un vistazo superficial al supuesto contrato. Vio el logo de una empresa fachada. Sin duda uno de los velos legales del cártel. Se negó a tomarlo. Ante su silencio, otro de los hombres dio un paso adelante, apartando su camisa para revelar el mango de una pistola, una amenaza silenciosa. Evelyn dirigió su mirada alrededor. 3 hombres más rodeaban el camión, efectivamente bloqueando su salida. Dentro de la tienda de conveniencia, el empleado fingía no notar, demasiado aterrorizado para intervenir. Sus instintos evaluaron la situación. 4 hombres, al menos 2 armados. Probablemente habían explorado el área, confirmado que no habría intervención policial. Los policías locales no ayudarían de todos modos. Recordó las noches en el desierto de Afganistán, acorralada por insurgentes en callejones estrechos. Diferente lugar, misma estrategia. El hombre alto se acercó más, blandiendo el contrato como si fuera una sentencia de muerte, extendiendo la mano para agarrar su hombro, forzando el cumplimiento. Ese fue su error. El entrenamiento de Evelyn no desapareció cuando dejó el ejército. Vivía en sus músculos, en sus reflejos, en la forma en que evaluaba ángulos y distancias. Apenas su mano tocó su chaqueta, ella atrapó su muñeca, la torció detrás de su espalda con un solo movimiento fluido. Él lanzó un grito sofocado cuando un pop enfermizo indicó que le había dislocado el hombro. El segundo hombre fue por su pistola, pero Evelyn ya estaba sobre él, golpeando con la palma de la mano en su barbilla. El golpe lo desequilibró, enviando el arma deslizándose bajo el camión. Los otros 2 se lanzaron, la sorpresa volviéndose agresividad. Un hombre grande con la cabeza rapada, sacó un cuchillo de su cinturón, cortando hacia Evelyn en un amplio arco. Pero ella lo esquivó, enganchando su antebrazo alrededor de su codo y jalándolo hacia adelante. Tropezó y ella le dio una rodilla en el estómago, haciéndolo doblarse. Para terminar, bajó su antebrazo con fuerza sobre su cuello, derribándolo de cara al concreto. De repente, el segundo pistolero, que había perdido su arma, se recuperó lo suficiente como para cargar contra ella por detrás. Sintiendo su movimiento, Evelyn giró, agachándose y enganchando su pierna alrededor de su tobillo, haciéndolo caer. Antes de que pudiera recuperar el equilibrio, agarró el cuello de su camisa y estrelló su cabeza contra el lateral de la bomba. El sonido metálico resonó y él se desplomó al suelo. 2 de ellos ahora estaban inconscientes. El hombre alto con el tatuaje de escorpión estaba arrodillado, acunando su brazo herido, maldiciendo en español.
Eso dejaba al hombre grande que había empuñado el cuchillo. Estaba herido pero no incapacitado. Se puso de pie, la rabia distorsionando sus rasgos. Con un rugido, volvió a atacar a Evelyn. Pero esta vez ella esquivó y le dio una patada rápida al pecho, enviándolo a estrellarse contra la bomba más cercana. Por un instante, la estación cayó en silencio, excepto por la respiración entrecortada y los gemidos de dolor. Evelyn estabilizó su propia respiración. Con la pistola en alto, había logrado quitársela al segundo hombre. El hombre alto la miró a través del sudor y la furia, su rostro distorsionado por el shock. Una mujer había desmantelado su equipo en menos de un minuto. Levantó una mano en un gesto de rendición. «No sabes en lo que te estás metiendo», murmuró entre dientes apretados. «El lobo no perdonará esto». Evelyn se acercó más, apuntando con el arma. «Dile a tu jefe», dijo fríamente, «que no juego según sus reglas». Con la pistola apuntando al hombre alto, Evelyn le ordenó que desbloqueara la SV. Las llaves tintineaban en su mano temblorosa mientras obedecía. Ella retrocedió, indicándoles que tiraran sus teléfonos al suelo. Quería cortar cualquier posibilidad de que pidieran refuerzos. Una vez que lo hicieron, les dijo que se quitaran las chaquetas, cualquier cosa que pudiera contener armas o identificarlos como parte del mismo equipo. Los hombres vencidos murmuraron pero obedecieron, escupiendo maldiciones bajo su aliento. Satisfecha, Evelyn subió a la SV de ellos. Por un segundo, se demoró, escaneando el interior en busca de armas ocultas. Encontró una segunda pistola escondida bajo el asiento delantero. La sacó y la dejó caer en el asfalto. Luego, aceleró el motor. «No se está robando el auto», siseó uno de ellos, con incredulidad goteando en cada sílaba. Evelyn maniobró fuera de la estación a alta velocidad, los neumáticos chirriando sobre el pavimento polvoriento. Solo condujo un cuarto de milla antes de detenerse en el arcén de tierra. Con eficiencia deliberada, encontró un pequeño contenedor de gasolina entre los suministros de los hombres, la vertió sobre los asientos, el tablero, el maletero y luego encendió un fósforo. Un rugido de llamas se elevó, bailando en el reflejo de sus ojos determinados. No había vacilación, ni dudas. Esto era un mensaje. Momentos después, la SV estaba envuelta en llamas, con el humo espeso enroscándose hacia el cielo. Desde la distancia, observó cómo los hombres se agitaban, gritando con alarma al ver su vehículo en llamas. Sus maldiciones llegaban débilmente en el viento. Evelyn regresó tranquilamente a su camión, con la esperanza de que recordaran este momento claramente, el día en que intentaron intimidar a una camionera solitaria solo para ser derrotados en su propio juego. Antes de encender su motor, echó un último vistazo hacia el caos que había creado. «Dile a el lobo», dijo en voz baja, aunque estaban demasiado lejos para escuchar, «que no juego según sus reglas». Luego, subió de nuevo a su Peterbilt, cambió de marcha y desapareció por la carretera 87, completamente consciente de que su declaración de guerra la había convertido en el enemigo número 1 del cártel. El camino por delante solo se volvería más peligroso de aquí en adelante. Pero si esperaban que se acobardara, estaban destinados a llevarse una decepción. Su camión rugía alejándose, cada marcador de milla recordándole que estaba en curso de colisión con un hombre llamado el Lobo, un cártel y un sistema que quería aplastar a cualquiera que no se alineara. Sin embargo, Evelyn Blake no era ajena a batallas de alto riesgo. Había sobrevivido en Afganistán, sobreviviría a esto. Y si el cártel insistía en llevar la lucha hasta ella, les haría lamentar haber pensado alguna vez que una camionera independiente podía ser un blanco fácil. No olvides dar like, compartir y suscribirte para apoyarnos. Mantente atento. La guerra de Evelyn apenas comienza. La mañana siguiente,
La noticia del enfrentamiento en la estación de servicio se propagó como un reguero de pólvora a través de la red del cártel. Las conversaciones se volvieron urgentes, las llamadas telefónicas se convirtieron en comandos por radio entre las pandillas más pequeñas que trabajaban bajo Diego el Lobo Ramírez. Para el mediodía, el Lobo había convocado una reunión en una sala lujosamente amueblada en su principal fortaleza en Río Bravo. Este no era un escondite ordinario. Era un complejo fortificado con suelos de mármol relucientes, puertas vigiladas y patrullas armadas. Pero detrás de la fachada de riqueza, el lugar zumbaba con una corriente subterránea de amenaza. El Lobo era conocido por su temperamento violento y hoy estaba al borde de la erupción. Sentados a su alrededor estaban sus principales lugartenientes, hombres que controlaban diversos aspectos de su imperio criminal, desde el tráfico de drogas hasta las extorsiones. La conversación se centraba en un nombre improbable, Evelyn Blake. Una camionera, de todas las personas, había osado humillar a un escuadrón de ejecutores del cártel a plena luz del día. Uno de los lugartenientes, un hombre con el cabello peinado hacia atrás y un ostentoso reloj de oro, aventuró una sugerencia. Tal vez solo necesitamos un pequeño equipo, propuso con una sonrisa burlona. Enviémoslos para terminar con ella en silencio. Los ojos del Lobo destellaron con furia, inclinándose hacia adelante y golpeando los nudillos en la mesa pulida, los anillos de oro en sus dedos brillando bajo las luces del techo. No, gruñó, su voz áspera por años de fumar sin parar. Esto no se trata solo de matarla. Tiene que servir como ejemplo. Su labio se curvó con disgusto. Destruyó uno de nuestros vehículos, derrotó a mis hombres y rechazó nuestra autoridad. Ahora todos están hablando de ello. Sacó un cigarro de su bolsillo interior, encendiéndolo con una facilidad practicada. Extiende la voz por todas las rutas de la región. Esa mujer debe ser encontrada. Quiero su cabeza traída ante mí. Asegúrate de que todos nuestros aliados, cada funcionario sobornado, cada puesto de vigilancia, sepan que es nuestra máxima prioridad. Nadie bajo mi dominio ofrece ayuda sin pagar el precio. En menos de una hora, se hicieron llamadas a agentes corruptos de la patrulla fronteriza, a dueños de paradas de camiones cómplices y a los miembros dispersos de la red criminal extendida de El Lobo. Todos recibieron la misma directiva. Evelyn Blake era enemiga del cártel. Cualquiera que la avistara o tuviera información debía reportarlo inmediatamente o enfrentar la ira del cártel. Para última hora de la tarde, el plan estaba en pleno apogeo. La orden había viajado desde Sierra Blanca hasta los rincones más lejanos del estado, alcanzando a contrabandistas, policías sin escrúpulos e incluso a cárteles más pequeños que debían lealtad a El Lobo. De la noche a la mañana, la vida tranquila y solitaria que Evelyn había llevado en las carreteras se convirtió en algo del pasado. Ahora, en casi cada parada, un par de ojos la seguiría, un teléfono tomaría una foto o un conductor pasaría una ominosa pista en una frecuencia privada. Había pasado de ser una desconocida a la camionera más buscada de Texas, y el Lobo disfrutaba la idea de que no lo evadiría por mucho tiempo. Evelyn sintió el cambio en la atmósfera casi de inmediato. El día después de haber incendiado la SV del cártel, notó que cada vez que estacionaba su Peterbilt 389, incluso si solo era para tomar una comida o rellenar combustible, alguien la miraba. En algunos lugares, reconocía a los hombres de lejos. Trajes baratos, tatuajes de escorpión o el habitual escaneo de multitudes que delataba a un criminal profesional. Otras veces, los observadores eran más sutiles. Una ama de casa en un diner que miraba demasiado a menudo. Un mecánico que no dejaba de jugar con su teléfono en el momento en que ella aparecía. Era como si una gran red hubiera sido lanzada sobre la carretera 87, y ella fuera el único pez que les importaba capturar. No podía ignorar las evidencias. Una noche,
Vio una SUV estacionada al otro lado de la calle de su motel, con las luces apagadas y el motor apenas audible. Por la mañana, el vehículo se había ido, pero la impresión que dejó en su mente persistía. Si tenía alguna duda persistente de que el cártel la había convertido en su prioridad, esas dudas desaparecieron en el momento en que escuchó charlas en la radio CB. Cualquiera que vea ese Peterbilt negro, placa XYZ, ya saben a quién llamar. Evelyn apretó los dientes. Básicamente se había establecido una recompensa por ella. Determinada a no ser acorralada fácilmente, Evelyn comenzó a alterar sus rutas. Cambiaba de paradas de descanso en el último minuto. Tomaba carreteras alternativas cuando era posible y minimizaba su tiempo en público. Sin embargo, la influencia del cártel demostró ser extensa. Una mañana, se detuvo en una pequeña estación en Sierra Blanca, esperando tomar un café rápido antes de seguir adelante. Dentro, el encargado de mediana edad apenas la miró, pero alcanzó su teléfono en el momento en que ella le dio la espalda. Al salir, vislumbró en sus espejos una SUV saliendo de la estación, claramente siguiéndola. Más tarde ese día, se detuvo en un modesto diner de carretera en la carretera 87 para un almuerzo rápido. Intentó pasar desapercibida, con una gorra baja y gafas de sol ocultando sus ojos, pero dos hombres sentados cerca de la puerta seguían mirándola de reojo. Uno levantó su teléfono a la oreja, murmuró unas palabras y luego se fue abruptamente. Evelyn sintió como la tensión le recorría la piel. Los hombres no estaban atacándola aún, estaban recopilando información. Sus paradas habituales, su horario, la dirección en que viajaba. Para la noche, estaba convencida de que el cártel estaba satisfecho con observar hasta que pudieran orquestar un ataque decisivo. El conocimiento pesaba sobre ella como una cadena invisible. Ya no poseía la libertad de una camionera anónima. Era una mujer perseguida, y la vigilancia implacable comenzaba a afectar sus nervios. Evelyn pronto descubrió que los métodos del cártel incluían más que solo seguirla. También presionaban a cualquiera que pudiera ayudarla. Una tarde, recibió una llamada telefónica temblorosa de Hank, un viejo amigo en el mundo del transporte. Recibí una advertencia, EV. Dijeron que si te ayudo de alguna manera, perdería mi camión o algo peor. Otro colega, Travis, incluso se reunió con ella discretamente en un estacionamiento de parada de camiones después de oscurecer, su voz temblando de miedo mientras hablaba. Mira, tengo una esposa y niños. Estas personas no están bromeando. No puedo permitir que quemen mi casa. Por favor, entiende que no te estoy dando la espalda por elección. Por la radio CB, mensajes ominosos crujían. Cualquiera que ayude a esa mujer terminará igual que ella, cazado. El resultado fue inmediato. Los conductores que antes podrían haber saludado o charlado tomando un café ahora se apresuraban a irse si la veían llegar. El silencio de la conversación la seguía dentro de los diners, y ella veía a la gente acortar sus comidas, con las cuentas a medio pagar, solo para evitarla. No era odio personal, era terror. Con un amargo pinchazo de desilusión, se dio cuenta de que de ahora en adelante, no podría contar con la ayuda de nadie excepto de unos pocos individuos en los que realmente confiaba. Tendría que enfrentar esta guerra sola, a menos que encontrara aliados más fuertes. Una noche, después de un agotador día de manejo evasivo, Evelyn entró en un estacionamiento de camiones aislado en las afueras de un pequeño pueblo en el desierto. Se aseguró de que no hubiera vehículos sospechosos rondando. Bloqueó su cabina y sacó un teléfono satelital seguro de su guantera. Este teléfono era su línea de vida hacia Logan Cain, un hombre con el que una vez había servido en los duros desiertos de Afganistán. Marcó el número cifrado. Solo sonó 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. Blake, hace mucho que no hablamos. ¿Estás bien? Evelyn cerró los ojos brevemente, el alivio inundándola. Logan,
Estoy manejando una situación. ¿Alguna vez has oído hablar de un hombre llamado el Lobo? Necesito información. Una pausa cargada de significado. Luego la voz de Logan se volvió grave. Seguro que te metiste en una pelea, ¿verdad? El Lobo no es solo un capo de la droga. Está construyendo una organización paramilitar. Es soldados, vigilancia avanzada, conexiones políticas, todo. Ella tragó con dificultad. ¿Por qué un jefe de cártel iría tan lejos? ¿Es solo para controlar las rutas de contrabando? Logan soltó una risa sin humor. No. Controlar el contrabando es un juego de niños para él. Quiere toda la economía del transporte bajo su control, ya sea carga legal o contrabando ilegal, y tiene el respaldo de peces más grandes, posiblemente funcionarios de alto rango. El agarre de Evelyn en el teléfono se intensificó, un nudo formándose en su estómago al darse cuenta de que esto estaba muy lejos de ser un simple caso de extorsión. El Lobo era un señor de la guerra ambicioso. Derrotarlo significaba más que superar a matones, implicaba desmantelar una red que abarcaba el gobierno, la aplicación de la ley y el comercio. El tono de Logan se volvió más agudo al elaborar, describiendo cómo los hombres del Lobo no eran meros ejecutores de nivel callejero. Eran esfuerzas especiales, algunos de ultramar, otros de unidades mexicanas de élite. Tiene ojos en todo, dijo Logan. Drones, interceptaciones de teléfonos celulares, incluso jueces corruptos en su bolsillo. El momento en que te conviertes en una amenaza, moviliza como un pequeño ejército. Evelyn pasó una mano por su cabello, sintiendo un hormigueo de los viejos nervios de combate. Y me estás diciendo que quiere controlar toda la economía de la región. Exactamente, confirmó Logan. Está estableciendo un sistema donde cada camión, cada envío, cada trato transfronterizo tiene que pasar por él, o de lo contrario. Si logra consolidar eso, será imparable. Una determinación sombría se asentó en los pensamientos de Evelyn. Había esperado que esta prueba se limitara a una banda de matones violentos, pero en cambio, se encontró en guerra con algo parecido a un pseudogobierno. Entonces, derribarlo es más que personal, dijo suavemente. Se trata de detener a un tirano. Logan estuvo de acuerdo. No lo hagas sola si puedes evitarlo. Averiguaré lo que pueda. Pero cuida tu espalda, Blake. Estas personas juegan a matar. Al día siguiente, Evelyn se encontró guiada por mensajes de texto crípticos de Logan hacia una ubicación no revelada. Un bar destartalado en el extremo más lejano de un pueblo somnoliento. Las instrucciones eran precisas. Llegar después del atardecer, estacionar detrás del edificio y entrar por la puerta trasera. Cumplió, escaneando sus alrededores en busca de espías del cártel. Dentro, el lugar estaba casi vacío. Un letrero de neón parpadeante proyectaba sombras afiladas sobre el suelo de linóleo desgastado. En una mesa de esquina se sentaba una mujer con gafas de sol oscuras, el cabello recogido en un moño apretado. Una taza de café humeante descansaba frente a ella. Al acercarse Evelyn, la mujer se levantó, quitándose las gafas para revelar ojos inteligentes y agudos. Evelyn Blake, la saludó. Has estado causando bastante revuelo. Evelyn asintió, tomando asiento frente a ella. Si el FBI ya está al tanto, entonces probablemente sabes más sobre esta situación de lo que yo. La mujer extendió una mano. Soy la agente especial Olivia Reyes. Y sí, te he tenido en el ojo por un tiempo. Sacó un archivo delgado de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Pero el hombre con el que estás lidiando, el Lobo, no es solo un capo local. Se está convirtiendo en una amenaza nacional. Se evaluaron mutuamente. Evelyn vio las líneas de fatiga alrededor de los ojos de Reyes, una agente que había pasado noches sin dormir tratando de derribar criminales. Reyes, a su vez, notó la calma y disposición en la postura de Evelyn,
la tensión sutil en sus hombros que sugería un luchador entrenado. Al abrir el archivo, Reyes reveló fotografías tomadas por equipos de vigilancia. Algunas mostraban a El Lobo reuniéndose con hombres de negocios sospechosos, otras a camiones de carga pasando por puntos de control ocultos. Ella tocó una imagen satelital granulosa. Este es uno de sus principales puntos de control en la carretera 87. Tiene múltiples sitios como este, canalizando tanto mercancías ilícitas como legítimas. Evelyn se inclinó más cerca, reconociendo ciertos caminos y lugares donde había visto vehículos sospechosos en el pasado. Está tomando sistemáticamente el control de las rutas, murmuró. Escuché sobre un joven conductor llamado Miguel Santos que fue. Hizo una pausa, la ira oscureciendo su expresión. Reyes confirmó. Ejecutado. Sí. Así es como El Lobo mantiene a todos en línea. ¿Cooperas o desapareces? La mandíbula de Evelyn se tensó. Entonces no se trata solo de drogas. Se trata de flotas enteras de carga regular también. Exactamente, dijo Reyes. Está obligando a las empresas de transporte independientes a asociarse con sus empresas fachada. Incluso presiona a corporaciones más grandes para que le permitan proteger sus envíos. Los que se niegan reciben el tratamiento de Miguel Santos. Evelyn no pudo evitar la oleada de furia que atravesó sus venas. Estos eran camioneros, hombres y mujeres trabajadores que solo querían conducir sus rutas y poner comida en la mesa. ¿Qué hay de la aplicación de la ley o políticos locales? Preguntó. La boca de Reyes se torció en una media sonrisa amarga. El Lobo tiene aliados en altos lugares. Sospecho que ciertos congresistas están en su nómina. Eso complica cualquier acción oficial contra él. Por eso estoy aquí bajo el radar. Evelyn tomó un respiro lento y estabilizador. Entonces, ¿qué quieres de mí? Antes de que Reyes pudiera responder, el rugido de motores afuera los interrumpió. Los instintos de Evelyn se encendieron. Estiró el cuello para ver a través de la ventana. 3 SUVs negras se detuvieron, luces apagadas pero motor aún en marcha. Las puertas se abrieron al unísono y 7 hombres armados se desparramaron por la calle, moviéndose con una confianza depredadora. Maldita sea, siseó Reyes, quitando el seguro de su Glock. Debieron haber rastreado mi teléfono o me siguieron. Uno de los hombres pateó la puerta delantera del bar, el arma en alto. Los pocos clientes nocturnos se dispersaron en terror, escondiéndose bajo las mesas o saliendo corriendo por la parte de atrás. Evelyn se agachó detrás de una fila de cabinas de madera, con Reyes justo a su lado. Tenemos que salir de aquí, murmuró Evelyn. El primer pistolero se dirigió hacia el mostrador, buscando objetivos. Vio una figura agachada detrás de la barra. Presumiblemente el cocinero. Evelyn se lanzó hacia adelante, sorprendiéndolo con un rápido golpe en la mandíbula. Disparó un tiro descontrolado que hizo añicos una ventana, enviando cristales por todo el bar. Luego cayó al suelo. 2 miembros más del cártel irrumpieron, sus armas disparando. Reyes devolvió el fuego, los destellos del cañón iluminando el interior desvencijado. Gritos y maldiciones resonaron mientras más balas atravesaban las mesas y rompían platos. Evelyn notó a otro atacante flanqueándolos, así que se arrojó bajo, barriendo sus piernas de debajo de él. Cayó con un gruñido, pero eso le dio tiempo a los hombres restantes para reposicionarse, atrapando a Evelyn y Reyes en un fuego cruzado. Evelyn dio un codazo a Reyes. No podemos quedarnos aquí atrapadas, dijo, asintiendo hacia el estrecho pasillo trasero. Juntas, se arrastraron detrás de sillas volcadas, ignorando el ensordecedor ruido de los disparos. Al llegar al pasillo, Evelyn abrió una patada a la puerta trasera y ambas mujeres salieron a la noche. Un ejecutor del cártel apareció rodeando la esquina del edificio, interceptándolas. Levantó su arma,
pero Evelyn le dio una patada en la rodilla, haciéndole doblar la pierna. Cayó con un grito áspero mientras ellas corrían hacia el estacionamiento. Detrás de ellas, el bar rugía con disparos, vidrios rotos y confusión. Evelyn había estacionado su camión a poca distancia. Abrió la puerta de un tirón, Reyes subiendo al asiento del pasajero. «¡Vamos! ¡Vamos!», urgió Reyes, su pecho jadeando. Evelyn giró la llave. El motor rugió y pisó el acelerador. Una de las SUVs del cártel bloqueaba la salida, así que ella dirigió el camión directo hacia ella. Una lluvia de balas rebotaba contra el lateral del remolque, pero no se inmutó. El camión impactó contra la SUV con un chillido de metal retorcido, empujándola a un lado como si fuera un juguete. Las llantas chillaron mientras volvía a la carretera, la señal de neón del bar desapareciendo en sus espejos retrovisores. Dentro de la cabina, Reyes recuperó el aliento, mirando hacia atrás los destellos de disparos. «Ahora ves que no se trata solo de intimidación. Quieren matarnos». Evelyn apretó la mandíbula, inclinándose sobre el volante. «Entonces tendremos que atacar primero. Si el lobo piensa que voy a huir, está equivocado». El motor del camión retumbaba mientras se adentraban en la noche. Ambas mujeres plenamente conscientes de que cualquier medida a medias o precaución acababa de evaporarse. El cártel estaba escalando, y el lobo no descansaría hasta que Evelyn estuviera muerta o derrotada. Y en cuanto a Evelyn, eso solo marcaba un curso de acción. Luchar con todo lo que tenía. Dos combatientes de voluntad fuerte, aliadas por necesidad, se lanzaron por la carretera solitaria, sin saber qué les esperaba. Solo que ya no estarían solas en esta lucha. Las apuestas habían aumentado. Y ni Evelyn Blake ni Olivia Reyes eran del tipo que retrocede. El lobo había desatado una tormenta, y el tiempo para una defensa silenciosa y solitaria había pasado. Evelyn Blake nunca había planeado liderar un pequeño ejército, pero los eventos de los últimos días la habían forzado a asumir un papel mucho más allá del de una camionera ordinaria. Primero, estuvo el tiroteo en la carretera 87, luego el brutal asesinato de Miguel Santos, seguido por su propio enfrentamiento violento en la estación de servicio. Añade a eso la emboscada en el bar con la agente del FBI Olivia Reyes, y quedó claro que no podía simplemente seguir transportando cargas y esperar que el cártel la dejara en paz. El cártel había escalado. Y ahora ella también lo hacía. Contactó a Logan Kane la noche después de su estrecha huida con Reyes, sus manos aún temblando ligeramente por la adrenalina residual. La respuesta de Logan llegó antes de que ella terminara de explicar. «Conozco a gente», le dijo por teléfono. Su voz baja con la confianza de alguien que había enfrentado guerras mayores antes. «Tipos exmilitares como tú y yo. Algunos de ellos están ansiosos por tener la oportunidad de hacer una diferencia, y apuesto a que algunos camioneros independientes no tendrían inconveniente en ayudar a cerrar a los bastardos que los han estado aterrorizando». Evelyn soltó un suspiro de alivio silencioso. No tenía ilusiones de que media docena de veteranos y un puñado de camioneros enojados pudieran derrocar a un cártel entero. Pero si atacaban en el lugar correcto en el momento adecuado, podrían dañar las operaciones del lobo lo suficiente como para comprar algo de paz para ellos y todos los demás. En 48 horas, un pequeño grupo se reunió en un almacén abandonado cerca de la frontera de Texas. Las malas hierbas brotaban por las grietas del suelo de concreto y las ventanas rotas permitían que el viento silbara a través de la estructura deteriorada. Aparcados afuera había varios camiones y un par de SUVs polvorientas. Dentro, hombres y mujeres se movían, saludándose con asentimientos solemnes. Entre ellos estaba Marco Álvarez, un hombre de hombros anchos con cabello oscuro y una barba espesa, que había servido como especialista en explosivos en una unidad clasificada y ahora había ofrecido sus habilidades a la causa de Evelyn sin dudarlo. Otros veteranos lo acompañaban,
algunos en uniformes desgastados, otros en jeans y camisetas. El aire zumbaba con tensión y determinación silenciosa. Un trío de camioneros independientes también se unió, con líneas duras grabadas en sus rostros. Hombres y mujeres que habían perdido amigos o familiares por la violencia del cártel. Uno de los conductores, un tipo robusto llamado Billy, relató cómo casi había sido sacado de la carretera por pistoleros una semana antes. «Ya estoy harto de huir», declaró. «Si estos bastardos piensan que pueden poseer las carreteras, es hora de que les mostremos quién realmente lo hace». Sus palabras provocaron un pequeño coro de acuerdo. Estas eran personas que ya no querían vivir con miedo. Evelyn estaba en el centro de este grupo improvisado, aún con los pantalones de carga y las botas prácticas que siempre había preferido desde sus días en los Boina Verde. Miró alrededor del círculo. Logan con su cuerpo enjuto y ojos vigilantes, Marcos sosteniendo una caja de detonadores, Billy y los otros camioneros cargando con el peso de pérdidas personales. Limpiando su garganta, comenzó. «No puedo hacer esto sola», dijo simplemente, mirando a cada rostro. «Conocen el riesgo. Nos enfrentamos a Diego el Lobo Ramírez, un hombre que tiene sus manos en todo, desde drogas hasta bolsillos de políticos. Está construyendo un imperio en la sombra para controlar cada envío, cada ruta y cada camionero que se niegue a pagarle tributo. Si no lo detenemos ahora, solo se hará más fuerte». Su mirada se dirigió hacia Billy. «Todos sabemos lo que pasa cuando la gente intenta plantarse individualmente, los aplastan. Así que hagamos esto juntos». Se dividieron en pequeños grupos, planeando su estrategia alrededor de una mesa polvorienta donde Logan desplegó un mapa de Río Bravo. En el centro del mapa estaba su objetivo propuesto, el depósito principal de combustible del cártel. Marco lo marcó con un marcador rojo. «Guardan millones de galones de combustible aquí», explicó, tocando el papel con un dedo grueso. «Los camiones entran y salen a todas horas, distribuyendo gasolina y diésel por toda la región. Pero no es solo combustible para estaciones regulares. Se dice que también almacenan envíos de contrabando y lavan dinero a través de empresas fantasma. Si hacemos volar este lugar al cielo, les costará decenas de millones y desorganizará toda su cadena logística». Logan cruzó los brazos. «No solo queremos destruir la instalación, necesitamos inteligencia, pruebas de que el lobo ha estado sobornando a políticos y jueces. Eso significa hackear sus sistemas o tomar sus archivos, cualquier dato que podamos obtener». Miró a Evelyn, quien asintió con fuerza. Recordaba las palabras de Reyes sobre la necesidad de pruebas sólidas para derribar a los aliados corruptos del lobo. Si solo causaban daños, el cártel podría reconstruir. Pero si tenían datos que exponían la colusión de alto nivel, el FBI podría desmantelar toda la operación. Pusieron el plan en marcha. Primero, Logan propuso dividir a su gente en 3 equipos principales. El equipo 1, formado por Evelyn, Logan y Marco, infiltraría el centro de control de la instalación para extraer registros digitales. El equipo 2, compuesto por veteranos hábiles en sabotaje, colocaría cargas alrededor de los enormes tanques de combustible. Finalmente, el equipo 3, formado por los camioneros voluntarios, bloquearía las carreteras, crearía distracciones e impedirían cualquier refuerzo que se dirigiera a Río Bravo. Billy crujió los nudillos con satisfacción sombría ante esa parte del plan. Ya había reclutado a algunos conductores que tenían bulldozers y camiones grandes capaces de formar barricadas improvisadas. Durante un descanso en la planificación, Evelyn llevó a Marco aparte. «Voy a necesitar algo con más potencia que mi Glock», dijo. Él abrió un pesado cajón, revelando un carabina M4 que brillaba bajo las luces parpadeantes del almacén, modificada para combate en espacios reducidos. Barrel acortado, culata personalizada, una luz montada, explicó Marco.
Debería servirte bien si terminas luchando en corredores estrechos. Evelyn aceptó el arma, sintiendo un flujo de recuerdos de sus días en el extranjero. No estaba exactamente ansiosa por revivir el combate, pero era reconfortante saber que tendría las herramientas adecuadas. Cuando se resolvieron los últimos detalles, Evelyn se dirigió al grupo, su voz resonando en el almacén. No estamos haciendo esto solo por nosotros, lo estamos haciendo por cada conductor, cada familia que estos monstruos han aterrorizado. Si derribamos su principal depósito de combustible, perderán una gran parte de su poder y tal vez piensen dos veces antes de intimidar a personas que solo quieren ganarse la vida honestamente. Nadie aplaudió ni vitoreó, pero en ese silencio había resolución. Todos se dispersaron para hacer los preparativos finales para un asalto a medianoche. En las horas más oscuras pasadas la medianoche, la caravana de vehículos se movió rápidamente hacia Río Bravo. La luna se escondía detrás de las nubes, otorgándoles el beneficio de la oscuridad. Sin luces, navegaban con gafas de visión nocturna y el tenue resplandor de la ciudad distante. El pulso de Evelyn latía en sus oídos mientras se sentaba en la SUV líder, que había prestado su Peterbilt al equipo 3 para el bloqueo de carreteras. Logan estaba a su lado, escaneando el horizonte con binoculares. Marco seguía en otro vehículo cargado con suficientes explosivos para enviar la mitad del depósito al cielo. La tensión se enroscaba en el aire. En cada punto de control esperaban una señal de los vigías de reconocimiento que habían colocado antes. Cuando estaba claro, pasaban desapercibidos. Las carreteras alrededor de Río Bravo estaban inquietantemente tranquilas, aunque Evelyn sentía ojos vigilantes en la oscuridad. Aparcaron a 1 kilómetro del extenso complejo, apagaron los motores y continuaron a pie. Su M4 se sentía sustancial en sus manos, un recordatorio crudo de que ya no era solo una camionera. Estaba pisando de nuevo el campo de batalla. El depósito en sí parecía una pequeña ciudad de tanques de acero y equipo industrial, iluminado por brillantes focos. Camiones entraban y salían transportando combustible y quién sabía qué más. A través de los binoculares, Evelyn vio patrullas armadas, pero no tantas como podría esperar para un lugar tan vital. Sospechaba que el cártel se había vuelto complaciente o quizás había centrado su seguridad en las carreteras y en la infiltración más que en la defensa directa del recinto. Volviéndose hacia Logan y Marco, habló en voz baja. Nos movemos rápido. El equipo 1 entra. Toma los datos de la sala de control. El equipo 2 se encarga de los tanques. El equipo 3 causará una distracción en la puerta este. Tenemos que estar fuera antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Ambos hombres asintieron. Liderando la infiltración, Evelyn guió a Logan y Marco a lo largo de una valla de eslabones de cadena bajo la protección de la oscuridad. Cortaron una sección de la valla detrás de una fila de contenedores de envío. El primer guardia que encontraron nunca los vio venir. Evelyn se deslizó detrás de él. Le tapó la boca con una mano y lo asfixió antes de que pudiera dar la alarma. Continuaron, con el corazón latiendo con cada paso más cerca del corazón del depósito. Dentro de la sala de control, luces fluorescentes brillaban sobre una fila de terminales de computadora. Un solo guardia estaba en un escritorio hojeando una revista. Logan se acercó sigilosamente por detrás, pistola en mano, mientras Marco introducía una tarjeta de acceso robada que habían quitado a un trabajador sobornado. La puerta siseó al abrirse y en menos de 10 segundos habían sometido al guardia, atado con bridas y amordazado. Evelyn soltó un suspiro silencioso de alivio. Había mantenido el elemento sorpresa hasta ahora. Marco se dirigió a la consola principal, insertando una unidad USB en la computadora. Líneas de código desfilaban por la pantalla mientras comenzaba a descargar datos, registros financieros, manifiestos de envío, detalles de cuentas bancarias secretas y listas de individuos poderosos en la nómina de El Lobo. Esto sería su carta de triunfo.
Sin estos archivos, el FBI podría nunca procesar a los funcionarios corruptos que protegían a El Lobo. De repente, una alarma sonó en ráfagas estridentes. En un feed de seguridad, Evelyn vio a un pequeño grupo de pistoleros del cártel acercándose por el pasillo. Deben haber encontrado el corte en la valla. Siseo. Logan empujó un pesado archivador hacia la puerta como cobertura improvisada. Luego hizo una señal a Evelyn para que se preparara. El sonido de botas se acercaba con estruendo, y los disparos comenzaron, las balas atravesando las paredes delgadas. Evelyn devolvió el fuego, derribando a dos figuras en el pasillo. Chispas volaron por los rebotes y las luces del techo parpadearon. La voz de Marco cortó el caos. Casi termino. Solo unos segundos más. Fuera. Evelyn podía escuchar cómo el equipo 2 colocaba explosivos alrededor de los tanques de combustible. Si el cártel se daba cuenta de la magnitud de su plan, los rodearían. Logan recargó y gritó sobre el alboroto. «Tenemos que salir pronto o nos atraparán aquí». Evelyn asintió, devolviendo el fuego cada vez que los hombres del cártel avanzaban. Entonces Marco arrancó la unidad USB. «Listo, vámonos». Abrieron una puerta lateral de una patada y salieron corriendo hacia la noche. Mientras tanto, el segundo equipo había colocado explosivos en puntos estratégicos alrededor de los rugientes tanques de combustible, cada carga cuidadosamente cableada. Los disparos crepitaban por el patio. Evelyn vislumbró destellos de disparos mientras más refuerzos del cártel llegaban, las luces de los faros rayando la oscuridad. Hizo un gesto al grupo para que se retirara a los vehículos de encuentro. Los motores rugieron al encenderse mientras el equipo 3 ejecutaba su distracción. Un par de grandes camiones liderados por Billy bloqueaban la carretera principal de acceso, obligando a las SUVs del cártel a desviarse. Además, los hombres de Billy habían esparcido tableros con clavos, haciendo que los neumáticos de cualquiera que intentara ingresar rápidamente se pincharan. Pero no fue suficiente para detener el equipo personal de El Lobo. El propio hombre llegó en una camioneta negra brillante, flanqueado por guardias pesadamente armados con equipo táctico. «Rodéalos», ordenó, apuntando a las siluetas en fuga. El estruendo de las armas automáticas abrumó la escena caótica mientras las balas silbaban por el aire. Evelyn se agachó detrás de un contenedor de envío, intercambiando disparos con un par de ejecutores. Su M4 retumbaba en su agarre, el corazón latiendo, el sudor corriendo por su frente. Marco, esperando encubierto cerca de las válvulas de los tanques de combustible, activó una trampa ardiente que habían preparado en una fila de barriles de aceite. Las llamas surgieron formando una pared de fuego, haciendo retroceder a varios de los hombres del Lobo, tropezando en un intento por evitar ser quemados vivos. El Lobo maldijo en voz alta, furioso por ser frustrado a cada paso. Al sentir que solo tenían momentos antes de que el compuesto entero fuera abrumado, Evelyn levantó la voz. «Ahora, detónalo». Por la radio, uno de los veteranos confirmó que estaban fuera de la zona principal de explosión. Evelyn apretó el disparador remoto. La explosión resultante desgarró la noche con un rugido ensordecedor. Múltiples tanques de combustible estallaron en una reacción en cadena de fuego y metralla. Por un instante, parecía un amanecer artificial con columnas de fuego anaranjado elevándose hacia el cielo, enviando temblores por el suelo. La onda de choque volcó vehículos, rompió ventanas y lanzó a los pistoleros del cártel al suelo. El Lobo tambaleó, protegiéndose el rostro del calor abrasador. Todo el recinto se había transformado en un infierno de escombros en llamas y espeso humo giratorio. En medio del caos, Evelyn y sus compañeros corrieron hacia sus vehículos, serpenteando alrededor de los escombros y atacantes aturdidos. El plan había sido crear suficiente carnicería para cubrir su escape, y los resultados superaron incluso sus expectativas más audaces. Las llamas subían al cielo,
devorando las estructuras del almacén mientras los disparos dispersos se desvanecían en ráfagas desorganizadas a medida que el cártel se recuperaba de la devastación. Finalmente, el SUV de Evelyn atravesó una puerta de eslabones de cadena en el lado más lejano del complejo, dejando un rastro de brasas y cenizas arremolinadas detrás. Los otros miembros del equipo siguieron de cerca, formando un convoy desordenado que se alejaba rápidamente en la noche. Detrás de ellos, el aullido enfurecido del lobo atravesó el rugido de las llamas. «Blake», gritó, su voz cruda con furia. «Te daré caza». Evelyn escuchó el eco de su juramento incluso después de haber conducido varias millas lejos. Inhaló profundamente. La adrenalina aún corría por sus venas. Toda la operación había durado menos de una hora, pero cambiaría el imperio del cártel durante meses, tal vez años. No se engañaba pensando que la ira del lobo se apagaría. Si acaso, invertiría todos sus recursos en buscar venganza. Pero también sabía que tenían lo que necesitaban, los datos que podrían exponer su red de funcionarios sobornados. Y con su depósito de combustible borrado del mapa, sería forzado a la defensiva. Logan, sentado en el asiento del pasajero, sostenía el USB como si fuera una reliquia sagrada. Esto podría derribarlo de una vez por todas, dijo, su voz apretada con anticipación. Evelyn asintió, aferrando el volante. Un paso a la vez. Asegurémonos de estar vivos para verlo. Los faros parpadeaban en el espejo retrovisor, pero nadie parecía seguirlos. El horizonte brillaba débilmente con el infierno que habían dejado atrás. Un testimonio de cuán drásticamente habían cambiado las mareas. Ahora era una guerra, una de la que ninguno de los bandos podría simplemente alejarse. Sin embargo, Evelyn sintió algo parecido a la esperanza encenderse en su pecho. Ahora tenía su propio ejército, y por primera vez, el lobo sabía lo que significaba estar en el lado perdedor de una pelea. Evelyn Blake esperaba plenamente represalias tras la explosión que destrozó el depósito de combustible en Río Bravo. Sabía que la ira del lobo no se enfriaría. Si acaso, la catástrofe que había orquestado solo añadía combustible al fuego de su venganza. En los días siguientes, mientras ella y su batallón improvisado de camioneros y soldados se movían entre casas seguras, la tensión en el aire se hacía más densa. Cada crujido en la radio CB podía señalar un inminente asalto. Cada vehículo que pasaba podría llevar pistoleros del cártel. Pero Evelyn se negó a quedarse escondida. En lugar de esperar a que el lobo la acorralara, eligió el momento y el lugar para un enfrentamiento decisivo. Comenzó con una serie de mensajes encriptados que pasaron a través de Logan Kane y la agente del FBI Olivia Reyes, cuidadosamente diseñados para filtrar suficiente información y atraer el interés del lobo. El líder del cártel aún controlaba una vasta red de informantes, pero también estaba consumido por la rabia y el orgullo. Lo suficiente como para empujarlo hacia una trampa si el cebo parecía convincente. Evelyn planeó atraerlo a Coyotes Pass, un cañón estrecho anidado en las áridas tierras altas de Texas. Ella y Logan lo habían estudiado antes, notando las paredes escarpadas y las curvas sinuosas que limitarían los refuerzos a gran escala. Si el lobo quería ajustar cuentas personalmente, Coyotes Pass se convertiría en el escenario para su último enfrentamiento. Su Peterbilt estaba estacionado fuera de la vista, confiado a un conductor en quien confiaba. En cambio, conducía un SUV maltrecho prestado por Marco Álvarez, con los asientos llenos de equipo sobrante de su última escaramuza. A última hora de la tarde, Evelyn recibió confirmación de que el lobo había mordido el anzuelo. El cártel se había movilizado, y múltiples SUVs negras recorrían las carreteras en su búsqueda. Se dirigió hacia el cañón mientras el sol se hundía bajo el horizonte, pintando el cielo con tonos profundos de naranja y púrpura. Evelyn vio faros detrás de ella. 2 SUVs, una en cada espejo, mantenían el ritmo,
no intentando sacarla de la carretera, sino simplemente siguiéndola hasta que llegara el refuerzo. Pero ella no se dirigía a una casa segura al azar. Estaba conduciendo directamente hacia las fauces rocosas de Coyotes Pass. Cuando giró hacia la estrecha carretera que conducía al cañón, el crepúsculo había dado paso a la oscuridad. Apagó sus faros, confiando en la luz de la luna y en su memoria del terreno. Las paredes del cañón se elevaban a ambos lados, ominosas y foreboding. Los motores detrás de ellas se hicieron más fuertes, los conductores del cártel acelerando para mantener el paso. Sintió ese viejo nudo de anticipación en su intestino, recordándole a las misiones que había llevado a cabo en Afganistán, excepto que esta vez no había una estructura de mando, ni un equipo de extracción esperando en espera. Ella era el comandante de su propio destino. Al mirar por el espejo retrovisor, pudo distinguir ahora 3 vehículos, no solo 2. Probablemente el lobo mismo se había unido a la persecución. Bien, eso era exactamente lo que quería. Redujo la velocidad, dejándolos acercarse. Si intentaban abrir fuego, se desviaría más profundamente en el cañón, donde las paredes altas harían que las emboscadas fueran más riesgosas para ellos también. El viento se levantó, aullando a través del camino como un espíritu vengativo. Evelyn se preparó. Esa noche terminaría de una de 2 maneras, con el lobo muerto o capturado, o con ella enterrada bajo el polvo del cañón. Una curva cerrada se avecinaba. Frenó, las llantas chirriando sobre la grava suelta mientras el SUV derrapaba alrededor de la curva. Los faros en su espejo se acercaron más, y se preparó para lo peor. Entonces vio el destello de luces altas. El vehículo líder quería que se detuviera. Lo exigía tal vez. Ella simplemente aferró el volante, el pulso palpitando. «Ven y cógeme», murmuró para sí misma. Un momento después, una ráfaga de disparos rompió la noche. Las balas rebotaban contra el panel trasero de su vehículo, pero no redujo la velocidad. En cambio, aceleró, abrazando la pared del cañón tan de cerca que chispas volaban del metal raspando la piedra. Necesitaba atraerlos más adentro. Quería que estuvieran tan profundos en Coyotes Pass que la retirada se volviera imposible. Solo entonces daría vuelta la tortilla. Finalmente, vislumbró el marcador prearreglado, una imponente formación rocosa que sobresalía del suelo del cañón, débilmente iluminada por la luna. Este era su campo de batalla elegido. Con un derrape calculado, detuvo el SUV, el polvo girando en los faros. Saltó afuera, el M4 colgado sobre su hombro, aunque mantenía las manos libres. Si iba a enfrentar a el lobo, quería hacerlo en términos que los sacaran personalmente. Como era de esperar, los vehículos en persecución chirriaron hasta detenerse a una docena de yardas de distancia. Los faros proyectaban haces duros sobre el terreno rocoso. Las puertas se abrieron y hombres salieron, ejecutores del cártel blandiendo rifles de asalto y escopetas. 2 de ellos se apartaron para dejar paso a su líder, Diego el Lobo Ramírez. Dio un paso adelante, flanqueado por un par de guardaespaldas, el destello de una subametralladora visible en su mano derecha. La luz de la luna revelaba la furia viva en sus ojos, su mandíbula apretada. «Blake», gritó, su voz resonando en las paredes del cañón. «Me has hecho correr en círculos. Has volado mi depósito y piensas que puedes estar aquí como una especie de heroína». Dio unos pasos más cerca. Sus botas crujían sobre la grava. «No tienes idea del poder que manejo». Evelyn mantuvo su posición, su M4 colgando de una correa pero sin levantarlo. En cambio, lo miró fijamente con la calma de un soldado que había enfrentado pesadillas reales. «Sé exactamente cuánto poder tienes», respondió ella, su voz fría y calculada. «Sé que sin tus hombres no eres más que un matón con rencor», dijo Evelyn. El lobo entrecerró los ojos. «¿Crees que no los convocaré para que te acribillen en este mismo instante?»
Los guardaespaldas se tensaron, listos para disparar. Ella se encogió de hombros. Haz eso y tu imperio morirá contigo. Ambos sabemos que viniste aquí para demostrar que aún estás al mando, para resolver esto personalmente. Así que adelante, muéstrales de qué estás hecho. Su tono goteaba provocación deliberada. Quería que estuviera enojado, impulsivo. Si él se involucraba en un tiroteo, sus veteranos aliados, ocultos alrededor del cañón, podrían entrar en acción. Pero si elegía enfrentarla en combate singular, podría aprovechar su arrogancia. El labio del lobo se curvó, hizo un gesto a sus hombres para que se detuvieran. Estaré bien, escupió. Te destrozaré con mis propias manos si eso es lo que quieres. Lanzando su subametralladora a uno de los guardaespaldas, crujió el cuello y avanzó, los puños apretados con intención letal. Sin previo aviso, se lanzó hacia adelante, los brazos balanceándose en un arco brutal. Evelyn se apartó a un lado, girando sobre su talón y enganchando su brazo alrededor del codo de él para redirigir su impulso. Era grande y fuerte, pero su técnica era cruda, alimentada por la ira más que por la habilidad. Ella reconoció el patrón. Era la misma agresividad descuidada que lo había deshecho en el depósito. Podría ser un asesino vicioso, pero una técnica marcial disciplinada podía derrotar a la fuerza bruta. El lobo tropezó, casi perdiendo el equilibrio en el terreno desigual. Uno de los guardaespaldas cargó, aparentemente sin intención de honrar el duelo 1 a 1. Evelyn giró, atrapando la muñeca del guardaespaldas y jalándolo hacia un feroz codo en la mandíbula. Cayó al suelo con un gruñido. Un segundo guardaespaldas intentó intervenir, pero con rapidez fluida. Le dio una patada en la rodilla y luego un golpe en la garganta, dejándolo jadeando en el suelo. Ahora solo quedaban el lobo y Evelyn. El jefe del cártel rugió de frustración, lanzando una barrera de golpes. Evelyn esquivó con agilidad, dejando que su propia fuerza trabajara en su contra. Cuando se extendió demasiado en un gancho ancho, ella se deslizó detrás de él, estrellando su antebrazo en la parte posterior de su cuello. Tropezó hacia adelante, maldiciendo en español. La sangre goteaba de un corte encima de su ceja, pero aún se negaba a retroceder. «Eres inútil», comenzó a decir. Luego atacó de nuevo. Esta vez, Evelyn lo enfrentó de frente, agarrando su muñeca y torciéndola bruscamente. Aulló, obligado a sus rodillas por el torque. Ella le dio un corto puño martillo al hombro, casi dislocándolo, y luego un codo en la columna vertebral que lo derribó boca abajo en la grava, raspando su mejilla. Él se agitó ciegamente, logrando atrapar la pantorrilla de ella. Pero Evelyn se echó hacia atrás antes de que pudiera causar un daño real. Lucharon un momento más, el lobo retorciéndose como un animal herido. Logró girar y lanzar un golpe desesperado a las costillas de ella, haciéndola encogerse. Ella respondió con una rodilla viciosa en su plexo solar, quitándole el aliento. Finalmente, lo volteó de espaldas. Yacía allí, jadeando, la nariz sangrando, la furia y el desconcierto luchando en su mirada bajo el baño de luz de luna. Evelyn se erguía sobre el caudillo derrotado, su pecho subiendo y bajando en ritmos estables. La adrenalina aún corría por sus venas. Había vencido a sus hombres con habilidad practicada, y ahora el autoproclamado lobo de Río Bravo jadeaba por aire a sus pies. Un último golpe lo acabaría, pero ese no era su plan. Recuperando el aliento, Evelyn vio el arma del lobo en la grava. Se inclinó para recogerla, apuntándola directamente a su cabeza. Él la miró con furia, el rostro torcido por el dolor y el odio, como si la desafiara a apretar el gatillo. «Acábalo», escupió, tosiendo un poco de sangre. «Si crees que eso detiene al cártel, eres más tonta de lo que pensaba». Un destello de memoria pasó por la mente de Evelyn,
los momentos en que había sido forzada a disparar en el extranjero, el costo de quitar una vida. Exhaló y luego bajó el arma. No, dijo en voz baja, dejando caer el arma en la tierra. Matarte no arreglará lo que has hecho. Desenganchó un pequeño radio de su cinturón y presionó el botón de transmisión. Reyes, tengo un paquete para ti, dijo su voz calmada, aunque su corazón aún latía con fuerza. Momentos después, la oscuridad del cañón se iluminó con faros intermitentes. Una flota de SUVs y sedanes emergió de un camino lateral, vehículos del FBI liderados por la agente Olivia Reyes. Su equipo había rodeado el paso, esperando la señal de Evelyn. El rugido de los motores resonaba en las paredes del cañón mientras se acercaban. Un puñado de hombres del cártel que aún estaban de pie intentó huir, solo para encontrarse bajo la mira de los agentes federales. El lobo intentó levantarse, pero Evelyn plantó un pie en su pecho, manteniéndolo abajo. Sus ojos se movían frenéticamente como los de un depredador acorralado. ¿Crees que soy el único? Gruñó. Cientos más se levantarán en mi lugar. No has hecho nada más que comenzar una guerra más grande. Tal vez, concedió Evelyn. O tal vez vean lo que te pasó a ti. Tal vez aprendan a temer a la gente que pensaron que podían aplastar. Los agentes del FBI convergieron, esposando a los ejecutores del cártel uno por uno. Reyes se acercó, con su blog lista, escaneando la escena con eficiencia fría. Al llegar a Evelyn, miró al jefe derrotado a sus pies. «Realmente lo hiciste», murmuró. «Mentiría si dijera que no estoy sorprendida». Evelyn dio un paso atrás, dejando que los hombres de Reyes levantaran a el lobo. Él se debatía, maldiciendo en inglés y español, escupiendo amenazas sobre cómo el cártel se vengaría. Los agentes permanecieron estoicos, ignorando su ira. «Tenemos suficiente evidencia ahora», dijo Reyes, tocando una carpeta en su mano. «Entre los datos que recuperaste en el depósito y la otra información que hemos reunido, toda la red caerá». El lobo miró a Evelyn por última vez, una mezcla de odio y respeto reacio revueltos en su mirada. «Has declarado la guerra a algo más grande de lo que puedes imaginar, Siseo. Esto no ha terminado». Ella le ofreció una sonrisa delgada y fría. «Para ti, sí lo está». Mientras lo arrastraban hacia una SUV esperando, Evelyn exhaló. La tensión en sus músculos se disipó por primera vez en semanas. El hombre que la había declarado su enemigo mortal ahora estaba esposado. El cañón resonaba con el sonido de las puertas de los coches cerrándose, el parloteo de las radios y los gemidos apagados de los matones del cártel golpeados. Cerró los ojos, permitiendo que la brisa cargada de polvo rozara su rostro. Había elegido no apretar el gatillo, y esa decisión se sentía correcta. Matar a el lobo podría haber alimentado la venganza, pero entregarlo para enfrentar la justicia tenía el potencial de romper todo el sistema que había construido. Cuando el amanecer finalmente rompió sobre Coyotes Pass, el líder del cártel estaba en camino a una instalación de alta seguridad, y Evelyn estaba en una cresta observando el desierto. No podía ver el convoy del FBI ahora, pero podía imaginar el torbellino de papeleo oficial, los arrestos de alto perfil que pronto sacudirían a cada político corrupto conectado con el lobo. La guerra no estaba completamente terminada. Los cárteles tenían la costumbre de regenerarse, pero esta victoria fue sísmica. La región entera sintió un cambio. Una oportunidad para reclamar las carreteras y rutas que una vez fueron aterrorizadas hasta la sumisión. La noticia se extendió rápidamente. Para cuando Evelyn regresó a áreas más pobladas, descubrió que las redadas federales habían comenzado por todo el estado tras la caída del lobo. El FBI y las autoridades locales se movilizaron para desmantelar las células restantes del cártel. Más de 100 arrestos se realizaron en las primeras 48 horas,
desde lugartenientes hasta pequeños ejecutores. Almacenes que una vez almacenaban drogas, contrabando o lavaban dinero fueron sellados o cerrados. Estaciones de servicio conocidas por complicidad en extorsiones fueron clausuradas pendiente de investigación. Por primera vez en años, los camioneros independientes sintieron una liberación tangible del miedo. Con tantos operativos del cártel tras las rejas, los habituales chantajes terminaron de la noche a la mañana. Rutas que habían sido declaradas prohibidas por el cártel se abrieron de nuevo. Algunos conductores seguían nerviosos, seguros de que una nueva facción podría surgir para llenar el vacío de poder. Pero al ver caer las barricadas y arrancarse las vallas de eslabones de cadena alrededor de los puntos de control ilícitos, un optimismo cauteloso echó raíces. Evelyn escuchó las historias mientras pasaba por paradas de camiones. Pequeños operadores que habían renunciado ahora regresaban, limpiando el polvo de sus camiones y recuperando sus antiguas rutas. Las compañías de transporte que habían sido forzadas a pagar sobornos vieron una caída inmediata en las tarifas especiales, aliviando sus cargas financieras. Incluso los comedores locales reportaron un aumento en los negocios, ya que los conductores se sentían libres de detenerse y descansar sin buscar SUV versus sospechosas en el estacionamiento. La ola de liberación se extendió por varios estados, demostrando que el imperio en la sombra del lobo dependía fuertemente de su reinado personal de terror. Una nueva solidaridad surgió entre los conductores que habían sobrevivido al reinado del cártel. Las palabras circulaban sobre establecer una red más formal para protegerse, un sistema de advertencias tempranas por la radio CB, un programa de vigilancia voluntario para rutas más pequeñas. Sobre un café en un comedor de carretera, un grupo de camioneros discutía maneras de coordinar con las fuerzas del orden local, asegurando que cualquier actividad sospechosa se reportaría rápidamente. La lección estaba clara: cuando los conductores comunicaban y se mantenían unidos, se convertían en una fuerza que incluso un cártel lucharía por someter. Algunas asociaciones de transporte, envalentonadas por el arresto del lobo, programaron reuniones con representantes del Estado para demandar una mejor seguridad en las carreteras. Proponían patrullas más frecuentes en tramos remotos y verificaciones de antecedentes más estrictas para nuevas compañías de transporte, reduciendo las posibilidades de que un frente del cártel pudiera surgir nuevamente. Las viejas tácticas de intimidación que una vez mantuvieron a todos en línea ya no funcionaban. Aunque muchos conductores seguían cautelosos, el pesimismo que los había envuelto se estaba levantando. Evelyn pasó por varias rutas recién liberadas, observando cómo las carreteras volvían a la vida sin el miedo de ser secuestradas o tiroteadas. El comercio prosperaba. Los almacenes y centros de distribución bullían con actividad. Un sentido de alivio impregnaba el aire como si un peso opresivo hubiera finalmente desaparecido. Sin embargo, murmullos tranquilos recordaban a todos que otros cárteles podrían intentar tomar territorio, pero esta vez, la comunidad de transporte prometió responder rápidamente y de manera colectiva. Habían aprendido el precio del silencio. Una tarde, Evelyn se detuvo en un lote de camiones una vez abandonado, notando un rostro familiar entre la multitud de conductores. Javier Santos, ahora casi de 18 años, estaba junto al viejo camión de su difunto padre. Orgullo y tristeza mezclados en su expresión mientras pasaba la mano por la pintura desgastada de la cabina. Había sido el sueño de Miguel Santos algún día dirigir una pequeña flota, pero la brutalidad del cártel cortó esa ambición. Ahora, con las carreteras abiertas de nuevo, Javier pretendía continuar donde su padre lo había dejado. Evelyn se acercó. El corazón le dio un vuelco al ver al joven. Él levantó la vista con un brillo determinado en sus ojos. Mi padre siempre me dijo que un verdadero camionero no solo transporta carga, dijo suavemente. También protege las carreteras para los demás. Gracias a ti. Realmente puedo honrar eso. Ella puso una mano en su hombro. Harás un gran trabajo, Javier.
Solo recuerda por qué estás aquí. Él sonrió, aferrando las llaves del camión de su padre. Aunque el recuerdo del asesinato de Miguel nunca se desvanecería completamente, había alimentado en Javier un impulso para ser más que solo un conductor, sino un guardián de las carreteras, asegurando que nadie más tuviera que enfrentar la misma pesadilla. Tras el colapso del cártel, los reporteros clamaban por entrevistas con la misteriosa camionera que había jugado un papel crucial. Funcionarios del gobierno flotaban la idea de otorgarle una medalla por valentía, mientras programas de charlas locales debatían cómo una sola mujer pudo enfrentar a un imperio criminal entero. Evelyn no quería ninguna parte de eso. Se escabulló de las cámaras y micrófonos, rechazando las ofertas de reconocimiento. Solo hice lo necesario, diría siempre que alguien la presionaba por una declaración. Nada más, nada menos. En lugar de disfrutar de la fama, regresó silenciosamente a la vida que conocía, transportando cargas a través de las vastas carreteras de América. Esta vez, sin embargo, llevaba consigo una nueva sensación de tranquilidad. Las carreteras se sentían más seguras ahora, y tenía menos razones para mirar por encima del hombro. Esa vieja vigilancia de soldado nunca desapareció completamente, pero se permitió el pequeño lujo de confiar en el progreso que habían logrado. En paradas de camiones y comedores de carretera por todo el país, la historia de Evelyn Blake comenzó a difundirse. Veteranos del oficio contaban cómo se había enfrentado a un cártel que los había aterrorizado durante años, culminando en un enfrentamiento final que terminó con el arresto de El Lobo. Conductores más nuevos oían las historias por la radio CB, a menudo adornadas pero nunca menospreciadas. Algunos juraban haber visto su Peterbilt negro rugiendo en la noche iluminada por la luna, un guardián silencioso de las carreteras. Si ves a una mujer alta detrás del volante de un viejo camión con ventanas a prueba de balas, dirían los conductores más viejos, ten cuidado, podrías estar viendo a la dama que derribó un cártel. Para Evelyn, estos susurros eran elogios innecesarios. Continuaba conduciendo, cumpliendo con las entregas como siempre lo había hecho. A veces, captaba fragmentos de conversaciones por la radio, historias de una mujer imparable que había luchado contra cárteles como si nada. En esas ocasiones, una leve sonrisa tiraba de sus labios. Pulsaría el botón del micrófono solo lo suficiente para decir algo casual y luego lo soltaría, dejando que las leyendas crecieran por sí solas. Las carreteras habían sido un campo de batalla, pero también servían como su santuario. Con el lobo encerrado y su imperio criminal en ruinas, podía finalmente disfrutar de una medida de paz. Aunque la próxima amenaza surgiera de las cenizas, Evelyn Blake estaría lista. Después de todo, era una exboina verde que había demostrado que incluso los cárteles más poderosos podían ser repelidos por la resolución inquebrantable de una sola camionera que se negaba a rendir su libertad. Y así continuaba conduciendo, avanzando hacia el horizonte, una guardiana silenciosa en las carreteras de América. Su historia vivía en las voces de aquellos cuyos medios de vida había ayudado a salvar, un testimonio duradero del poder de mantenerse firme contra probabilidades imposibles y ganar. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. Nos encantaría oír de ti. Comparte tus pensamientos en los comentarios y dinos tu parte favorita. Si disfrutaste el viaje, no olvides dar like, compartir y suscribirte a nuestro canal para más historias cautivadoras como esta. Y no te pierdas. Toca la campana de notificaciones para estar siempre actualizado con nuestro contenido más reciente. Tu apoyo realmente significa el mundo para nosotros.